Muy buen día tengan ustedes. Doy la bienvenida a todas y a todos, damas y caballeros, a este canal de YouTube, que es un canal exclusivamente para pronóstico científico de terremotos, únicamente como información de interés general y en un principio solo para la denominada placa tectónica Andes Norte, que incluye partes de Ecuador y Venezuela y gran parte de Colombia, con sus 3 ramales de la cordillera de los Andes. Para referencia, el mapa está en el círculo que identifica este canal en vez de una fotografía personal, a lo largo y a lo ancho. Esta intervención, que podría denominar alocución, la programé para que sea emitida el 24 de octubre de 2024 a las 10 de la mañana, hora local de Bogotá. Lamentablemente para mí grabada con anticipación porque no tengo aún 50 suscritas y suscritos, que es una de las cláusulas de YouTube, para que pueda hacerlo yo en vivo y en directo, o como se dice ahora, en tiempo real. En esta primera presentación, les contaré de manera un poco resumida qué fue lo que me motivó a investigar cómo se inician o generan los sismos en la Tierra, lo que se podría denominar en una palabra sismogénesis. No solo en la placa Andes Norte, sino donde hay permanente actividad tectónica, terremotos y erupciones volcánicas. Y luego daré la previsión de un muy posible terremoto inminente que tendrá lugar en la placa según mis cálculos recientes. En 1982 noté un periodo de verano en una población donde estuve con mi familia y luego de aproximadamente 2 meses hubo una gran precipitación, un fuerte aguacero, en el mismo lugar. Algún tiempo después, en la Semana Santa de 1983, el 31 de marzo, hacia las 8:12 de la mañana, hubo un terremoto de magnitud 5.5 con epicentro muy cerca de Popayán y con el hipocentro a solamente 22 kilómetros, muy superficial. Inmediatamente vi el vínculo de ambos sucesos, pero erróneamente supuse que la solución al problema de pronósticos científicos de terremotos ya había sido solucionada, ya que el día del terremoto, para mí tal correspondencia fue evidente. Posteriormente, a mediados de 1989, por una noticia científica en una emisora de onda corta, vi confirmada esta conexión y empecé a trabajar en una fórmula matemática para prever eventos sísmicos con los parámetros que tenía ideados en esa época dentro de aquella zona que posee una geología con unas características especiales. No es en cualquier lugar, la cual he denominado con el tiempo región de inducción sísmica. Hay varias de estas zonas en la placa Andes Norte, pero llamó mi atención en especial la que me dio la idea revolucionaria que tuvo como consecuencia el famoso terremoto de Popayán. No he podido conseguir los datos precisos y exactos de los parámetros que se requieren para también poder atinar en los epicentros de los terremotos en la placa Andes Norte y lograr reducir de manera apreciable los errores en las otras 2 variables, es decir, en magnitudes sin fechas. Pero muy a pesar de esto, he tenido todos estos años un acierto de un 94.74%, acertados 36 de 38 enviados hasta este año, con relativamente bajos errores en magnitudes y en fechas de los eventos sísmicos que he recopilado en documentos para Word, y estoy dispuesto a que cada uno sea evaluado y avalado por cualquier entidad especializada, bien sea en geología, en matemáticas o en estadística, o en todas, del mundo. Poseo las 2/3 partes, es decir, el 66.67% de las exigencias mundiales en la previsión científica de terremotos, algo digno de ser analizado. Desde hace más de 3 décadas he venido corrigiendo errores y deduciendo varias novedosas hipótesis en la generación de terremotos
y la clave en el pronóstico científico, especialmente de eventos sísmicos. Los volcanes no me llaman la atención. En la Tierra, tengo en mis manos lo que muchos denominan el santo grial de la sismología, hipótesis que pueden ser extensivas a otros planetas que tengan actividad tectónica como la tiene actualmente nuestra Tierra. He hecho los cálculos correspondientes y la fecha de un evento sísmico inminente en la placa Andes Norte puede ser para el 15 de noviembre de 2024 a las 0 horas con 43 minutos, con una magnitud de 5.5 unidades en la escala de magnitud absoluta, y posiblemente el epicentro esté en una amplia zona de Colombia. Debo hacer todavía más estudios para poder deducir dónde podría presentarse, sin descartar que pueda ser en Ecuador o en Venezuela, como lo especifiqué anteriormente, dentro de la placa tectónica Andes Norte. Y teniendo una tabla bastante aproximada de temperaturas, los errores se pueden reducir en fechas a más o menos una semana, 7 días, y en magnitudes a más o menos un punto. Por tanto, las fechas estarían entre el 8 y el 22 de noviembre de 2024, que es lo que he denominado periodo crítico, y la magnitud entre 4.5 y 6.5 unidades. Las probabilidades de ocurrencia son mayores al 90%. Por otra parte, desde el 22 de mayo de este año no ha habido en la placa que investigó sismos importantes mayores o iguales que 5.1 unidades, por lo menos hasta ayer, cuando fue grabado este video. También es importante dejar claro que cada sismo que prevea y lo pueda divulgar no necesariamente será el primero o el de mayor magnitud de la temporada. Simplemente es el que he calculado para un lapso específico. No se requiere la inteligencia artificial para este proyecto, pero sí es indispensable la inteligencia humana, IH. Volveré a estar en el canal con ustedes, confirmando o descartando según el caso cada evento sísmico previsto al finalizar el periodo crítico, una semana después de la fecha calculada. Luego de hacer la recopilación de los datos de magnitud, fecha, epicentro, coordenadas geográficas y profundidad, hipocentro en kilómetros. También les daré noticias solo cuando se presenten todas las condiciones de altas probabilidades de terremoto en Andes Norte, momento en el cual haré los cálculos correspondientes para posibles eventos sísmicos importantes dentro de la placa tectónica. Pero también les estaré hablando en otras intervenciones con alguna regularidad de algunas ideas que he logrado deducir en 35 años de investigaciones científicas lo más objetivas posibles. En cada caso, avisando con anterioridad a quienes, habiéndose suscrito sin costo, habiliten la campana de notificaciones. Una de mis metas es poder prever y dar aviso oportunamente de la mayor cantidad de eventos sísmicos mayores que 5.1 unidades en Andes Norte, y por lo tanto es igualmente importante decirles desde ya que no estoy en capacidad de preverlos todos por falta de datos indispensables de mucha precisión y de gran exactitud. Infortunadamente debo trabajar en este proyecto y seguir investigando, como se dice vulgarmente, con las uñas. Con un adecuado financiamiento por parte del Estado, subvención, y con la información imprescindible en los parámetros de mucha exactitud y de gran precisión, se podría demostrar al mundo que Colombia no solo es un país político y violento, sino que es un país donde, si se quiere, también se podrá hacer ciencia con seriedad, obteniendo resultados concretos y con altas posibilidades de ponerse a la vanguardia mundial en sismología. Un país que también podrá contribuir de manera real y significativa a la evolución de la humanidad, además de salvar muchas vidas en este acomodo
que realiza la Tierra cuando se dan todas las condiciones, es decir, los terremotos y las erupciones volcánicas. Si les parece interesante la información que les he dado, sugiero no solo que piquen o hagan clic en me gusta y reenvíen este canal a todos sus familiares, amigos y contactos en Colombia, en Ecuador y en Venezuela por si acaso, pero solo a quienes vivan dentro de la placa tectónica Andes Norte, que es la que estoy estudiando, sino que también se suscriban a este canal sin costo alguno o gratis. Y enseguida habiliten la campana de notificaciones para que también tengan aviso con anticipación de los pronósticos siguientes de eventos sísmicos, recordándoles que son solo previsiones a manera de información de interés general en la placa tectónica Andes Norte y en absoluto en parte alguna que esté por fuera de mis dominios, entre comillas. De todas y todos ustedes depende que el canal llegue cada vez a más gente, incluso a geólogos y geólogas interesados en el tema, en español. Agradezco a quienes hayan llegado al final de esta alocución. Para terminar, modificando una célebre frase de Arquímedes, desde ya les puedo afirmar lo siguiente: dadme un punto de apoyo y también os diré dónde se moverá la Tierra. Dios mediante, hasta una próxima oportunidad. Buen día tengan ustedes.